máquina más vieja y después tiene una máquina más nueva, pero la máquina más nueva le acaba de decir Windows que expiró. No sé por qué, cómo es, ¿viste? Vieron cómo es Microsoft y resulta que la dejó a pata, pues, así que está tratando de entrar con la otra, pero es un mal día para Internet, no sé qué pasa. Ahí. Bueno, eh, empiezo yo. Remediación de suelos contaminados. Acá lo que vamos a hablar hoy es de la caracterización de sitios. ¿Está bien? Bueno, hay una serie de fases para caracterizar los sitios. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando un poco de cómo, de qué hacer cuando nos dicen, bueno, hay que remediar este suelo contaminado? ¿Cuál es la parte que está más contaminada? ¿Cuál es el mayor riesgo que tenemos en algún lugar? ¿Qué es lo que tenemos que atacar primero y qué es lo que no vale la pena atacar al principio? O sea, digamos, cuál es el lugar que está peor y de dónde hacia dónde tendría que ir la remediación? Eso es lo que vamos a ver con esta serie de fases que tienen los estudios. ¿Está bien? Eh, ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, 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 se ve. Sí, sí, se ve. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, eh, estas son las fases de lo que vamos a ver. Hay la caracterización, que es la caracterización de los pasivos ambientales, los lineamientos de fase 1, fase 2, fase 2 y fase 3, estudio de riesgo y concepto de fase 4. Este tipo de cosas es llegar al lugar, ver qué tipo de problema tenemos, es como una evaluación de riesgo, y después ver en el lineamiento de fase 2 que ya empezar a decidir cuáles son las técnicas que se podría llegar a tener entre la fase 2 y fase 3, ver qué es lo que se puede hacer y después la comprobación, que ya sería la fase 4, que es digamos, cuál es la efectividad de lo que estamos haciendo. Acá están descriptas. Cuando ustedes llegan, yo voy a ver si esto lo puedo achicar un poquito porque me está saliendo un poco grande acá. No, no sé cómo hacerlo, bueno, no importa. En la fase 1 vamos a determinar las áreas de potencial afectación. O sea, supónganse que ustedes llegan a un terreno que supuestamente está contaminado. Y ese terreno tuvo un uso anterior. En general no los van a mandar nunca a ver un terreno que no haya tenido algún tipo. Si tiene una contaminación es porque algún uso le dieron anteriormente o lo usaron como basural o estaba en la parte de atrás de una fábrica, que eso es muy normal. Ustedes, pero cuando van a visitar cualquier instalación, no sé si hay alguno que haga auditorías ISO 14000 o ese tipo de cosas. No, les dicen, si son auditores, les dicen siempre que vayan a mirar todas las instalaciones, pero dense una vuelta caminando por la parte de atrás de la fábrica, que siempre todo lo que no quieren mostrar está ahí. ¿Está bien? Y ahí hay problemas, por ejemplo, cosas que están almacenadas de una manera que no es adecuada y ese tipo de problemas. Entonces, en base a lo que nos dan para remediar, nosotros empezamos a averiguar cuáles son las posibles áreas que puedan estar afectadas. Entonces, ayer, ¿se acuerdan cuando Marcela les contaba de hablar con alguna persona que estaba en el lugar antes o empezar a ver dónde puede haber algún problema? Por ejemplo, ustedes ven en un lugar donde hay varios tambores acomodados o donde hay una construcción y algo en el lugar o un galpón. Bueno, hay que empezar a mirar esos lugares para ver si, digamos, como para darle una mayor prioridad y hacer un plano, y en ese plano poner los lugares que potencialmente podrían llegar a tener contaminación. ¿Está bien? Después, la fase 2, hay que diseñar un muestreo para el área de potencial afectación, que es un poco, creo que lo hablábamos ayer con José María, eso, que nos preguntó. ¿Cuál es, digamos, qué áreas de esas que elegimos podrían llegar a ser? ¿Qué es lo que tenemos que muestrear? Y cómo lo vamos a muestrear, a cuantificar y hasta qué profundidad. A lo mejor podríamos hacer una cantidad determinada de pozos, empezar a testear en ese lugar y ver algunos con más o con menos profundidad. También en estos casos, o sea, esto siempre es una técnica que es multidisciplinaria, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener algún geólogo seguramente que pueda tener una idea para caracterizar el lugar y qué tipo de estudios hay que hacer también para saber cuál es el sentido de escurrimiento que tienen los acuíferos subterráneos y
cuál es la posible contaminación que podría tener en suelo en base a hacer lo que se llama calicatas, que son pozos a cielo abierto donde se puede ver algún perfil, o algún tipo de pozo con estratificación sobre lo que hay. En general va a ser difícil que se salven de hacer una calicata, porque digamos, la calicata es lo que le muestra un corte sobre lo que se puede llegar a ver. Me acuerdo que, por ejemplo, para que se hagan una idea, en el basural de Bariloche, antes cuando tuvimos que hacer el proyecto, nosotros teníamos el basural y era muy difícil hacer una calicata en ese lugar. Pero al lado del basural, porque el basural era una antigua cantera que se había usado para hacer la Ruta 40, se había sacado material de ahí para ser parte de la Ruta 40, al lado había otras canteras funcionando, muy cerca. Entonces uno tenía una estratificación, todo alrededor eran canteras. Podía llegar a ver desde el lado de afuera cómo era la disposición del tipo de suelo que había, dónde había algún manto de arcilla, qué tipo de suelo había, dónde había piedra, o sea, se podía ver todo desde un costado. Entonces, mirando todo alrededor del basural, se podía llegar a saber cuál era la geología del basural y cómo se movía el agua en ese lugar. Entonces, eso tiene un valor muy grande. Es tan grande el valor que como cualquier tipo de estudio de estos, tipo georradar o algo por el estilo. Ahí ustedes están viendo la Tierra directamente cómo es abajo. Entonces, a veces vale la pena hacer alguno de estos estudios. Después está la fase 3, que vamos a ver, digamos, qué tipo de riesgo, o sea, qué cantidad de contaminación potencialmente podemos tener en el lugar. ¿El suelo está contaminado? ¿El acuífero está contaminado? ¿Hacia dónde escurre el acuífero? Entonces, en base a los valores guía que tenemos, vamos comparando y vamos viendo cuál es el riesgo que tenemos en el lugar y cuáles son las alternativas de remediación que tenemos. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, se hace una factibilidad, digamos, sabiendo riesgo y tipo de remediación, la alternativa de remediación, la técnica de remediación que vamos a usar, y el costo que tiene esa remediación, vemos cuál es la alternativa que sería más adecuada para poder trabajar con ese problema. Acuérdense que en general nos estamos manejando con presupuestos que son acotados y tenemos que tratar de elegir la mejor alternativa posible y que, digamos, mitigue lo máximo posible el lugar. Pero no necesariamente a veces es la más cara, a veces es otra alternativa de la que se empiezan a plantear. Por ahí uno dice, la alternativa es tomar todo el suelo y llevármelo, ¿está bien? A un lugar a tratar con algún sistema. Y uno dice, no, es una locura, porque ya en el costo de transporte, ¿cómo lo hago? Entonces, por ahí hay alguna alternativa de algún tipo de remediación in situ. Entonces, con una remediación in situ se puede hacer de otra manera. ¿Está bien? Yo puedo trabajar sin el transporte, pero tengo que llevar hasta el lugar un equipo que va a tener que estar en ese lugar remediando. La remediación in situ se usa mucho para problemas tipo contaminación con hidrocarburos. ¿Está bien? Se hacen tratamientos en ese lugar y se va tratando el agua del sitio en ese lugar para poder arreglarlo. A veces la alternativa es encapsular el lugar y dejar las cosas adentro y no permitir que entre agua, por ejemplo. ¿Está bien? Esas son formas de remediarlo. Después, la fase 4, ¿sí? Es cómo se implementan las tecnologías que yo elegí en la fase 3. ¿Está bien? O bueno, ok, yo tengo que ir allá, bueno, ¿cómo tengo que moverme? ¿De qué manera lo tengo que arreglar? Entonces ahí ya empiezan, o sea, la primera es una estimación, la fase 3 es una estimación, digamos, de valores más 40, menos 20%, digamos, por decirlo, por ponerlo en un término, dinero, ¿está bien? En presupuesto. La segunda ya es algo más fino, bueno, está bien, lo tengo que hacer, ya es a nivel un proyecto ejecutivo de la remediación. Bueno, ¿cuánto me sale? Ahí ya empiezo ya supónganse que de la 3 salieron dos alternativas que serían las, por llamar de alguna manera, ganadoras. Bueno, ¿cómo hago para elegir la alternativa ganadora? La que realmente voy a terminar usando. Entonces, hay dos tipos de remediación, en suelos, sedimentos y lodos, y después el agua subterránea, el agua superficial y posibles lixiviados que pueda haber en el lugar. Tengo que trabajar con esos conceptos. ¿Cómo caracterizo los suelos contaminados? Bueno, esto que tenemos acá es, yo tengo
un sitio de disposición. Yo tengo que ver un sitio donde se dispusieron relleno, no es un relleno, sino, digamos, se dispusieron residuos peligrosos, o sí, que en el lugar y quedaron dispuestos en ese lugar. Yo tengo varios problemas que se me pueden presentar. Uno es si tengo una fuente de agua cercana, si tengo una ciudad cerca, si tengo, o sea, a medida que yo tengo un lugar que tiene que es valioso, digamos, ambientalmente o tiene un lugar de biodiversidad grande, por ejemplo, estoy al lado de un parque nacional, ese tipo de cosas son las que me mueven a arreglar problemas. Si es un lugar en medio de la nada, generalmente va a tener menos y no hay nada, no hay nada interesante alrededor, ni vive nadie, digamos que es un lugar que va a tener una prioridad más baja para solucionar el problema que un lugar que está al lado de un sitio que es crítico. O sea, no es que no haya que remediar el lugar que está en el medio de la nada, pero sí, si tengo que decidir cómo hacerlo o empezar a trabajar, voy a tener que empezar a trabajar por lugares más críticos. A eso me refiero con las prioridades que se le dan. Fíjense que si yo tengo acá un sitio de disposición de algún residuo peligroso, tengo por un lado, ¿cómo se llama? Una erosión del viento que va a llevar partículas de estos materiales que están acá hacia algún lugar que pueda llegar a contaminar. En este caso sería un lago o un río, ¿está bien? Después, por otro lado, tengo lluvia que cae en el lugar, o sea, precipitación, y esto va a lavar esto, va a lavar el lugar, va a llevar seguramente algún contaminante y lo va a conducir directamente hacia este sitio. Por otro lado, este lugar donde se está almacenando residuos va a lixiviar seguramente y va a contaminar alguno de los acuíferos que están en el lugar. ¿Está bien? Acá fíjense que hay unos estratos confinados. ¿Está bien? Que supuestamente de aquí no va a pasar la contaminación, pero sí va a haber en el acuífero freático que me va a conducir directamente hacia el río. Fíjense que acá se está poniendo un pozo. Este pozo puede ser un pozo de monitoreo que yo tenga en el lugar, o puede ser un pozo de agua donde estoy extrayendo agua. Entonces, ese tipo de cosas tengo que verlo. Eh, el valor ambiental que tiene y los medios que pueden afectar la actividad económica son son las cosas que estoy mirando. Y los medios que se van a afectar es el agua, el suelo, el aire y el medio biológico. O sea, voy a tener mortandad de algo. Puede haber un escape de algo y que afecte un río que está en el lugar y tenga una tremenda mortandad de peces, por ejemplo. Y resulta que el lugar, el lugar donde estaba ahí, además, por ahí no se alimentaban de los peces, pero sí era un lugar de pesca deportiva. ¿Está bien? Eso es algo que si les pasa, por ejemplo, en el sur y ustedes afectan uno de los ríos del sur, dejan sin comer un montón de familias que viven de la guía de pesca en ese lugar, por ejemplo, por decir algo. Ese tipo de problemas son los que se le pueden llegar a dar. Después, tienen que caracterizar el pasivo ambiental que están dejando, caracterizando de qué se trata el pasivo ambiental, cuál es el contaminante que están poniendo, pero y cuáles son las actividades que están impidiendo que ese contaminante esté en ese lugar. ¿Está bien? Los sitios contaminados y las evaluaciones alternativas de determinación tienen que determinar cuál es el pasivo ambiental, cuál es el potencial daño que puede hacer, cuál es, aunque les parezca mentira, hay que pasarlo el pasivo ambiental. Si ustedes se saca un costo, ¿cuánto cuesta remediarlo? ¿Cuánto daño puede llegar a hacer? No hacer nada, ¿está bien? Y lo van a tener que determinar así, aunque haya una ley que los obligue a hacerlo, ¿está bien? Digamos, las alternativas para remediarlo también pasan por la parte monetaria, ¿sí? Fíjense que, ¿se acuerdan que hablamos en algún momento cuando hablábamos de la gestión de residuos, que es más caro, remediar un basural que hacer toda la gestión que se tenía que hacer con los residuos cuando estábamos manejándolo? ¿Está bien? Digamos que la gestión de residuos es más barata que remediar un basural. Un relleno sanitario es más barato que remediar un basural, aunque les parezca mentira, porque si ustedes hacen la cuenta, por ahí pusieron una cantidad de dinero que es parecida a la de remediar el basural, ¿sí? En 20 años.
pero, pero cuando terminan, en los 20 años, no tienen que hacer nada más que eso. Y lo fueron poniendo en 20 años. En cambio, el basural se lo encuentran ahí y lo tienen que remediar y tienen que pedir un crédito internacional para remediarlo. Y además, tienen que hacer todo lo que no habían hecho con los residuos antes, tienen que empezar a gestionar otra vez los residuos. O sea que están poniendo una carga de deuda que además de esto, por eso se llama pasivo, pasa a las siguientes generaciones. ¿Está bien? O sea, yo de haciendo un basural a cielo abierto, la deuda o el pasivo no me lo estoy dejando a mí. Yo no pagué nada. El no pagar nada yo significa que mi hijo en el futuro va a tener que pagar para arreglar eso porque lo va a estar perjudicando a él en su salud, en la parte ambiental, en cosas que no va a poder disfrutar. Entonces, todo eso tiene una medida. Hay libros interesantes sobre economía, digamos, sobre economía ambiental que tratan exclusivamente de eso. O sea, cómo yo estoy afectando a lo que viene en base a lo que yo estoy haciendo mal ahora. ¿Está bien? Lo primero es ver el pasivo que está. ¿Existe un problema ambiental? Esa es la otra fase. Y después tengo que cuantificar qué es el pasivo, cómo lo puedo arreglar y cuánto me va a salir a arreglarlo, de qué manera, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a arreglar y cómo lo voy a arreglar? ¿Está bien? Después, hay varios componentes que yo estoy afectando. Por ejemplo, un componente legal que yo estoy incumpliendo con determinadas cosas que tengo. Yo tengo un residuo almacenado durante un montón de tiempo. O sea, supónganse que tengo un tremendo tanque con un residuo que me queda de alguna de fabricación. Yo estoy en una fábrica y lo tengo almacenado un montón de tiempo. Y la ley me dice que lo puedo tener almacenado nada más que 6 meses y ya después mandarlo a tratar. Yo estuve almacenando durante 20 años. Estoy en falta, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que pagar multas, no voy a estar incumpliendo, no me van a inscribir, no voy a poder seguir operando porque no voy a poder disponer y manejar los residuos que voy generando. Entonces, tengo problemas con eso. Y por otro lado, o sea, yo no estoy cumpliendo la ley y puede venir alguien de afuera y denunciarme. ¿Está bien? Y puedo tener juicios pendientes, puedo tener gente afectada por esta contaminación. Entonces, todo esto es un problema legal. O sea, al no cumplir con esto. Entonces, tengo que, digamos, de alguna manera, determinar cuáles son todos los problemas que puedo llegar a tener con eso. Por otro lado, tengo un problema operativo, ¿sí? Tengo el manejo de los residuos, especiales, peligroso, patológico que tenga. Aislaciones, si tengo que cambiar, supónganse que tenía instalaciones con asbesto, entonces tengo que cambiarlas y tengo que hacer toda la gestión del asbesto para poder cambiarla. Tenía transformadores con PCB y tengo que cambiarlos. Eso es algo que, digamos, fue un problema de la década anterior, digamos, que fue cuando se empezó a manejar y a tomar conciencia del problema del PCB en Argentina, ¿sí? Entonces hubo que cambiar un montón de transformadores para ponerlos, para usar otro tipo de aceite, digamos, refrigerante. ¿Está bien? Después, el manejo de insumos que yo puedo llegar a tener para hacer esta remediación. Después, esto en cuanto al operativo, a lo que yo tengo que hacer, cómo lo tengo que mirar. ¿Qué efluentes líquidos y gaseosos yo tengo de manejar esos residuos que están ahí? Y después, ¿cuál es la afectación que estoy haciendo a los suelos y las aguas superficiales? ¿Está bien? Todo lo que estoy afectando y todo lo que tengo que solucionar con el manejo de estos pasivos ambientales. Después tengo los medios afectados que voy a tener, la posible contaminación que puedo llegar a tener sobre estos medios. Sobre sus sedimentos, lodos que puedo llegar a tener, las aguas subterráneas superficiales y los lixiviados, y el aire y el ambiente y la posible contaminación al medio biológico. ¿Está bien? Todo esto, que en realidad yo acá lo tengo separado, pero en realidad esto es un combo completo que aparece en el lugar cuando yo empiezo a acumular residuos de cualquier tipo en un lugar. Pueden ser residuos sólidos urbanos o pueden ser residuos industriales de una fábrica. ¿Qué motivaciones existen para arreglar un problema ambiental? O sea, a la larga, cuando empiezan a aparecer leyes, sobre todo después de la Constitución del 94, que digamos que nos da derecho a imponer una medida cautelar, ¿sí? O pedir una medida cautelar en base a lo que estamos viendo nosotros puede ser percibido como algo peligroso. Yo lo percibo como peligroso para mí. Es una acumulación de tambores de determinado tipo en ese lugar. Pero un tipo de afuera lo ve
pasa por afuera de la fábrica, ve a través del alambrado, que en un lugar tienen un montón de tambores que están abiertos, están expuestos al aire libre y están todos oxidados. El tipo mete una denuncia y pide un recurso de amparo para suspender la operación de la fábrica hasta que no arreglen ese problema. Y lo puede hacer y tiene el derecho. ¿Está bien? Entonces, eso antes era algo como que nadie le daba bolilla, pero ahora, a partir de todas las cosas que van pasando y de los medios y de la, por llamarlo de alguna manera, mala fama y mala reputación que adquiere una empresa por eso, se empezó a tener en cuenta que hay que arreglar esos pasivos ambientales. O sea, esos pasivos ambientales que había se tienen que solucionar. O sea, que es como una espada de Damocles que tienen. Además, por ejemplo, en las fábricas o en las empresas, tienen un responsable ambiental. El responsable ambiental está mirando esto y se lo está advirtiendo a los otros. Entonces, es como que el tipo es la gota quebrada a la piedra. En algún momento va a conseguir que vayan a arreglar eso. Después, tienen acá, como ya lo mencioné recién, la opinión pública. Si nosotros arreglamos los pasivos ambientales que tenemos y los manejamos de una manera responsable ambientalmente, la opinión pública es favorable hacia nosotros. Porque es así, porque hay una conciencia ambiental en este momento en la opinión pública. Más allá de lo que haga la gente, que piense o que no piense. Digamos que si ustedes tuvieron un escape y contaminaron un río, ¿está bien? La percepción de la opinión pública es malísima. Entonces van a estar mirándolos constantemente y ya tienen esa fama y no se pueden sacar ese San Benito que les colgaron, ¿está bien? Y si se los colgaron porque tuvieron un derrame, probablemente sea verdad, es por eso. Tuvieron una mala operación y tuvieron una mala fama por eso. Después, el comercio internacional. El comercio internacional, digamos, para ponerse en línea con lo que se hace internacionalmente, ustedes tienen que, generalmente les van a decir, bueno, ¿qué norma están cumpliendo? Ustedes no, nosotros manejamos con norma ISO 9000 y 14000 y bueno, y ahora las OSAS 18000 o la ISO 45000. Pero el tema es, ok, me lo están pidiendo no organismos internacionales, puede ser un organismo internacional o por ahí una persona me quiere comprar algo de otro lado. El tipo no quiere ser responsable de comprarle a una empresa, ¿sí?, que no sigue esas normas. Eso pasa, ¿está bien? Entonces, una forma de la empresa de posicionarse para poder exportar, por ejemplo, es cumplir las normas. Inclusive en el comercio, no en el comercio internacional, sino en el comercio interno en el país. Entonces es muy importante que se cumplan, digamos, el tema del manejo de los pasivos ambientales. ¿Sí? O sea, y eso nos lo ponen a nosotros. Tenemos que hacer la norma y cuando vamos a hacer la norma va a venir la certificadora que puedan haber contratado y lo primero que les va a decir es, ¿ustedes qué medidas están tomando o cuál es su plan de acción con respecto a este pasivo ambiental que tienen en tal lugar o al manejo de los residuos peligrosos en la empresa? Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Le van a seguir preguntando cosas, entonces van a pasar una auditoría por ahí, pueden decirle que tienen un plan, pero cuando venga la otra auditoría les va a pedir cuál es, digamos, como les pide siempre, registros sobre lo que van haciendo y cuál es la evolución que están haciendo. Ustedes ya si van a la otra auditoría y le dicen, mirá, no hicimos nada, ya les van a empezar a preguntar, no, pará, está peligrando tu certificado. Y si peligra el certificado, por ahí pierden un cliente en base a esto, y por eso es un cliente importante. Entonces, tienen que tomar acciones e invertir para esto. Eso es en general uno de los motivos. Después, acceso al financiamiento. Está en la misma línea que lo que les acabo de decir recién. Después, políticas corporativas. Si ustedes están bajo norma operando y tienen un compromiso de sustentabilidad, tienen 14000, por ejemplo, o alguna de las normas nuevas de compliance que existen. Y bueno, van a tener que, no van a poder tolerar que en una instalación de ustedes haya un problema ambiental o un pasivo ambiental o no se hagan las cosas como se tienen que hacer. Después, reclamos legales o la opinión pública por afectación, es lo mismo, o sea, tienen un escape o hay un antiguo basural de hace 20 años de operación que ustedes ni siquiera lo están viendo, pero es propiedad de ustedes y está afectando a otro lugar. O fue propiedad de ustedes y quedó ese pasivo. ¿Está bien? Después, previsión en los presupuestos anuales. Bueno, o sea, si yo ya tengo acceso a normas o digamos, ya lo tengo metido ese problema dentro de lo que tengo previsión en mis presupuestos anuales para hacerlo. O la otra es
que sea como en Estados Unidos, que tienen el fondo del Superfund para poder remediar sitios contaminados. Ya hay una previsión para poder ir haciendo eso, o sea, pero eso es en base a toda la legislación y lo que hubo antes y los problemas que tuvieron antes. Después, compras y ventas de empresas. Lo que contaba Marcela ayer, ¿se acuerdan? Tanto de empresas como de instalaciones industriales, lo que se llama due diligence. Bueno, yo te estoy comprando a vos la empresa, pero vos me decís que sale 2 millones de dólares, por decir algo. Pero vos tenés en cuenta que tenés este basural acá, que remediarlo a mí me va a salir, qué sé yo, 500.000 dólares. O sea, mando gente a inspeccionar eso. Entonces, en vez de bajar mi precio, a lo mejor a mí me conviene remediarlo, ¿sí? El problema, para que el otro cuando viene no tenga el problema y no tenga que hacer nada con eso. ¿Está bien? Ahí es que se pone en compromiso, que el que viene va a tener que remediar o el que porque no se quiere hacer cargo de esto, ¿sí? O el que se va tiene que remediarlo antes de poder vendérselo al otro. Después, las privatizaciones, por ejemplo, si había un servicio de determinado tipo, por ejemplo, una planta de agua, sí, y los que estaban, y esa planta de agua, supónganse que era estatal, y ahora pasa a manejarla un privado. O sea, le privatizaron esa planta de agua para producir agua. Bueno, y resulta que los barros de la sedimentación que tienen alto contenido de aluminio están almacenados en un lugar y nadie se hace cargo de eso. O los están bombeando en algún lugar, ¿sí? Y bueno, esa es parte de un pasivo que van a tener que tratar de alguna manera. Entonces, ¿se tiene en cuenta para bajar el precio o para poner una tarifa? El tipo que viene dice, bueno, está bien, yo voy a hacer agua, pero al mismo tiempo me voy a tener que hacer cargo de remediar esto. Entonces, voy a hacer este plan de acción y la tarifa, en vez de salir de 5, le va a salir 7 porque voy a tener que remediar este pasivo ambiental que ustedes pusieron acá. Entonces, esto permite cuantificar qué es lo que voy a hacer para poder arreglar el problema. ¿Está? A ver, seguimos. Compra y venta de terrenos, lo mismo. O sea, eh, ¿cómo se llama? Una persona puedo decir, bueno, está bien, voy a poner quiero poner una instalación en este lugar. ¿Qué quieres poner? Y quiero poner un country. Mira, esto antes era un basurero o esto antes era un basural. Podés poner el country en ese lugar y no sé. Tenés que ir y mirar a ver qué es lo que hay en el lugar y tratar de determinar cuál es el nivel de contaminación, si lo puedo arreglar o si no, decir, mirá, arreglátelo vos, chau, hasta luego, me voy a buscar uno que tenga menos problema o que no tenga ninguno. ¿Sí? Son instrumentos de decisión, estos también. Y ese también es el nivel de fase que voy a llegar. ¿Sí? Estamos hablando de operaciones que son grandes, ¿no es cierto? Bueno, instrumentos de evaluación, ¿cómo? ¿Está bien? Primero es la caracterización del lugar, después en base a esta caracterización se hace un análisis de riesgo que pueda llegar a tener. ¿Cuál va a ser el uso futuro que yo le voy a dar al predio? ¿Sí? No es lo mismo poner otra fábrica, ¿sí? Que poner un parque de diversiones, que poner un lugar donde se va a sentar gente. ¿Está bien? Un country, por ejemplo. Eso hay que verlo. Hay que mirarlo bien. Fíjense, si no, el episodio ese de contaminación del Love Channel, que era, digamos, era un lugar que había sido digamos, un lugar donde tiraba directamente un residuo, un viejo canal donde tiraba un residuo el dueño de una fábrica durante 50 años, después el tipo dejó de operar, avisó que estaba eso, le avisó al municipio, terminaron tapando eso, el tipo se lo vendió al municipio, ¿sí? Y le dijo lo que estaba, inclusive creo que se lo donó, se fue y el municipio después, quizás una administración que desconocía este problema, decidió poner en el lugar un barrio para gente digamos, de clase media baja. ¿Está bien? Y resulta que terminó matando un montón de chicos de un linfoma no Hodgkin. Bueno, el tema es, ¿qué pasó en ese lugar? Eso en este momento, con el tipo de leyes que hay, se van a hacer, antes de asignar eso, se tiene que ver cuál es el pasivo. Y ese pasivo tiene que quedar asentado en algún lugar y cómo se puede remediar o no poner gente a vivir en ese lugar. ¿Está bien? Esas son las cosas que habría que decidir. Eh,
El conocimiento de la legislación. ¿Qué dice la legislación con respecto a esto? O sea, en cuanto al uso futuro del predio, ¿está permitido esto o es una zona? Ya vieron que se hace un plano urbano ambiental y se pone, se zonifican las zonas. Y una zona que es residencial sí sirve para poner casas, pero no una zona que es de equipamiento o un parque industrial que se usa eso. Si yo agarro un parque industrial y dentro de unos años el parque industrial fracasó porque no se asentó nadie o se asentaron empresas y después se dejó de fabricar eso y se fueron todos, ¿sí? Y a mí llego como intendente y digo, voy a cambiar el uso del parque industrial y lo voy a hacer residencial. Eh, no va a haber ningún concejal que va a decir nada, digo yo, o sea, alguno va a tener que decir algo y decirle, no, mirá, esto para usarlo así tendrías que remediarlo y hasta ahí nomás no sé si podés hacer lo que vos querés hacer. ¿Está bien? Eh, por un lado, la industria inmobiliaria es ¿cómo decirlo? Es un tremendo potenciador de inversiones ¿cómo se llama? Y de la economía, pero por otro lado me puede complicar mucho la vida cuando se trata de cuando hay muchos intereses creados por un lado y por otro lado hay gente que tiene una necesidad de ir a una vivienda en ese lugar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Después, el conocimiento de las alternativas tecnológicas de remediación y los costos. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo para remediar esto y cuánto me cuesta hacerlo? ¿Está bien? Hay una alternativa que es bárbara, pero resulta que es carísima de implementar. Pero hay otra que es un poco más barata y puedo conseguir arreglarlo, pero el uso futuro del predio, qué sé yo, por ejemplo, para poner viviendas encima, yo necesitaría una alternativa carísima de remediación, llevarme todo el suelo y reemplazarlo por otro, por ejemplo. Entonces, eh, eh, eso tendría que incluirlo en el costo de lo que es esa urbanización. Pero así a lo mejor podría usar una alternativa un poco más barata, por el nivel de afectación que tengo, y hacer un parque, y con el parque no tendría problema. ¿Está bien? Entonces, esas son las cosas que me permiten evaluar las tecnologías de remediación y los costos que tengo y el análisis de riesgo que hice antes. Bueno, fases de la cuantificación que tengo. Tengo una auditoría de fase 1, ¿sí? Que la norma CTM que tiene es esta y está estipulado qué es lo que se tiene que hacer, que es una evaluación técnico-legal, ¿sí? Del predio. A ese nivel estoy a nivel técnico todavía, ¿sí? Todavía no le puse un precio a lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Técnico legal, o sea, bueno, tengo, las leyes me piden que el nivel de contaminación en este suelo o en el recurso hídrico que está en el lugar tenga que bajar a tales parámetros. Bueno, está bien, eso me pide la ley. Técnicamente, ¿cómo se puede lograr? Bueno, entonces planteo todas. Entonces yo por ahí tengo 12 técnicas distintas de remediación, por decir algo, tiene un número al azar, que me permiten hacer esto, ¿sí? Y ya se sobre documentación existente y ya es una recorrida del lugar, pero más que nada se trabaja con antecedentes, ¿sí? Con entrevistas. Entonces empiezo a cuantificar cuáles son las áreas de potencial afectación que tienen de esta contaminación. Entonces, así puedo cuantificar preliminarmente, mira, acá puedo llegar a tener tal cosa, tal otra, en base a lo que estaban haciendo, a la instalación que estaba instalada, que estaba puesta en el lugar. O mira, acá fue un depósito de qué sé yo, de tambores de benceno con no mucho, no, y no estaba impermeabilizado y tengo tal problema, entonces potencialmente eso lo que pueden encontrar acá es algo de benceno que se va degradando y tal otro tipo de problema, o sea, digamos, y lo puedo remediar de tal forma. ¿Está bien? Si es en base a todas estas técnicas que puedo llegar a tener, o si el problema es relevante, a lo mejor lo que yo tenía es algo que fue hace mucho tiempo y ya, digamos, no sería tan peligroso potencialmente lo que está almacenado en ese lugar. ¿Está bien? En ese caso, la paro ahí, la evaluación. O decido no seguir con eso y voy con otro lugar. ¿Está bien? Entonces, si se va a seguir con esto, se pasa a la fase 2. ¿Está bien? Si es necesario, si el riesgo, digamos, no sería tolerable. La auditoría de fase 2 ya
yo tengo que empezar a ver que si caractericé el área antes, si la estuve evaluando en base a documentación, entrevistas y recorridas, ahora ya tengo que ver, muestrear. ¿Cómo voy a muestrear para ver si es verdad lo que yo estoy pensando? Mirá, acá hubo un almacenamiento de tal contaminante, voy a buscar ese contaminante y para eso ya empiezo a ver técnicas de caracterización, como hacer calicatas o hacer distintos tipos de ensayos y caracterizaciones del suelo. Y además establecer freatímetros o pozos a los acuíferos que tenga cercanos para ver, para poder determinar ante todo, hasta cierto punto, cuál es la pluma de contaminación que tengo en cuanto al suelo o la afectación que pueden haber hecho esos, en general, sí, la pluma de contaminación que puedo llegar a tener en el lugar, en base a la contaminación del suelo y el agua. Acá, la contaminación del suelo, no hay una norma o sea, no hay, y si hay, es de muy reciente afectación, ¿está bien? Pero lo que se usaba como referencia para todos era la norma holandesa de contaminación de suelos. Es una de las normas que hay en el mundo, que todo el mundo, digamos, lo toma como referente y la usa para saber si un suelo está contaminado o no. Da los determinados valores que tienen que tener. Ahora creo que había una que estaba dando vueltas, pero no sé hasta qué punto se está aplicando o se sigue usando como referencia a la holandesa. Pero de todas maneras tengo entendido que la que está aplicada en este momento o la que está en estudio en este momento está basada en la holandesa. ¿Sí? Y estimo, una estimación más a grosso modo el pasivo ambiental, digamos. ¿Cuál es el nivel de contaminación que tengo y qué costos tengo para adecuarlo a los niveles que me exige la legislación? ¿Sí? Después tengo la otra. El Site Assessment, la fase 3, la evaluación de las alternativas de remediación. Yo acá evalué y hice una cuantificación más fina. Digamos, esto es como un tren de tamices, ¿está bien? Este es el primer tamiz para determinar qué es, digamos, qué es contaminación y qué no, cuánta contaminación tengo. En este tamiz veo, bueno, está bien, voy a verificar, porque acá determiné lo que me pasó el tamiz, está contaminado, pero tengo que ver hasta qué punto está contaminado. Esta es la fase 2. Y la fase 3 es ya decir, bueno, tengo que evaluar la contaminación. Con estas dos alternativas que me terminaron quedando acá, ¿cuál de las dos sería la mejor para poder remediar esto? ¿O cuál combinación de las dos puede llegar a ser la que yo use para poder remediar este problema? ¿Está bien? Entonces, la caracterización es más detallada, ya tengo costos más afinados y tengo un modelo conceptual. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Néstor, ¿qué tal? Buen día. Quería hacer una consulta. Sí. Disculpe que lo interrumpa. No, está bien. Me estoy aburriendo ya de hablar solo. Nosotros estamos trabajando en un análisis de riesgo por Rebeca, Sí, para Rebeca. un sitio. Digamos, Rebeca, establece, digamos, los diferentes niveles de Sí, investigación y sí, también lo hace, digamos, en el marco de un conjunto de fases. O sea, sí. Sí, siguiendo es un poco esto. esto, podríamos decir que Es esto. estaríamos en Sí, una fase 3 o entre una fase 2 y una fase 3 cuando yo inicie un nivel de sí. riesgo o un Sí, análisis de cuando empezás con riesgo. Rebeca, sí. Sí, Ok, sí. Estás ahí. listo. Estás ahí. Bárbaro. Eh, digamos, cuando empezás a aplicar al Rebeca, sabés que pasa algo. O Está sea, bien. Perfecto, listo. el Rebeca, en realidad, o sea, no es más que poco, viste, dice, acá hay que poner No, Rebeca, tal hay que cual, hacer. tal cual, En realidad, Rebeca es esto, es tal un, cual. es un estudio por fases y tratando, digamos, lo que haces es racionalizar un El problema, riesgo o el el problema. riesgo que estás teniendo, ¿viste? Ujú. Decís, bueno, ¿hasta dónde llego con el estudio que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero saber? Si tengo una molécula de benceno en el lugar, ¿voy a hacer el mismo trabajo? O Sí, que si tengo, digamos, un escape, eso es lo que me está. El Rebeca me pone en el lugar a mí, eso es lo que está bien, hace. perfecto. Sí, muy buena la pregunta porque íbamos a terminar hablando del Rebeca en algún momento, pero en realidad Está es bien. eso.
¿sí? Está bien. O sea, estaría entre una fase 2 y una fase Fase, 3 al una fase tres. inicio Sí. Y ya después de- vas a la remediación. a la remediación. Ya Perfecto, vas gracias. sí, sí. Bueno, continuando, bueno, haces un modelo conceptual del sitio. O sea, ya en este caso, en la fase 3 ya lo tenés evaluado y podés llegar a determinar cuál es la pluma de contaminación y cuánto suelo vas a tener que remediar o de qué forma lo vas a hacer. Y sobre todo, una cosa que tenés es delimitada la contaminación, digamos. ¿Cuánto ocupa esta mancha? ¿Hasta dónde llega? ¿La puedo llegar a aislar? ¿Puedo llegar a hacer, como contaba Marcela el otro día, una pantalla impermeable y mantenerla dentro de esa pantalla, por ejemplo, si no lo voy a usar para otra cosa, y después aislarla arriba y no dejar que entre el agua? Desvío el acuífero y pasa por otro lado y bajo el nivel de contaminación, o tengo que ir tomando porciones de suelo e ir tratándolas de alguna manera y después ir reemplazando con ese suelo tratado el otro suelo a medida que lo voy sacando. ¿Está bien? Voy, saco porciones de suelo, las trato, las vuelvo a llevar al lugar. Saco porciones de suelo, las trato, las vuelvo a llevar al lugar hasta que están dentro de los niveles que tienen. Sobre todo cuando no es un derrame, por ejemplo, que es continuo, sino que es un derrame que está localizado. Yo tengo la cantidad de tambores, bueno, ¿qué hago? Por ahí lo que hago es llevarme los tambores del lugar y después tomar la pluma de contaminación que había en el lugar y tratar el suelo que está en el lugar. ¿Está bien? Entonces yo de esa manera pude arreglar el tema de la contaminación. Esos tambores los llevé a otro lugar, los llevé a un relleno de seguridad, los llevé a tratamiento, los llevé a lo que sea, pero los saqué del lugar. ¿Sí? Cuando me los estoy sacando, me los estoy llevando al lugar, estoy haciendo un transporte de residuos peligrosos. Resulta que son millones de tambores lo que tengo que mover. Bueno, por ahí es conveniente poner una planta en el lugar a veces. ¿Está bien? O hacer un relleno de seguridad cerca del lugar. Este asunto de las lagunas que le contaba a Marcela, en Chaco era, ¿sí? Eh, Se designó una de las lagunas y la idea era condicionarla como un relleno de seguridad para poder poner en las pocas lagunas que tenían algo de contaminación, poder poner ese suelo que se terminaba de tratar en ese lugar para poder sanear todo el resto de las lagunas. O sea, se sacrificaba una zona del lugar con un relleno de seguridad y el resto de los lugares se terminaba haciendo lo que se quería hacer. ¿Está bien? Pero esa era la idea. Digamos, a veces es muy difícil moverse y llevárselo a un lugar muy lejano a tratar. Hay que ver, de acuerdo a la cantidad que tengamos, si no es conveniente tratarlo en el sitio o encapsularlo en el sitio. ¿Sí? Bueno, evaluación de los objetivos de la remediación, legislado versus risk assessment, que eso es un poco lo que yo le decía, y los costos asociados. Y va a ganar, va a terminar ganando seguramente la suma de estas alternativas. Se hacen factibilidades que son tipo, ¿vieron la matriz de impacto? Bueno, en base a valores, a evaluación de matrices max y max, y además se van caracterizando y se van poniendo peso a lo que es el costo económico, el tipo de riesgo que tengo, y con eso se va haciendo un análisis de riesgo. Bueno, y ya la tercera fase es un diseño de un plan de remediación. O sea, bueno, esto lo voy a hacer así. Listo. Y implemento la remediación. Hago un muestreo confirmatorio, o sea, porque se me puede haber escapado algo acá, ¿sí? En estas fases, se me puede haber escapado, ¿sí? Y sobre todo acá, en la fase 2 se me puede haber escapado algo y entonces acá ya tenía determinada la pluma de contaminación, por ejemplo, ya acá lo que estaría haciendo es un muestreo confirmatorio en esa pluma de, de, de contaminación y en lugares exteriores a la pluma a ver qué afectación tiene si la pluma en todo este proceso sigue avanzando un poco más. ¿Está bien? Y tengo que ampliarla o a lo mejor tengo menos que remediar. ¿Sí? Lo, hago un modelo de eso, pero ya estoy hablando de que ya tomé una decisión de hacerlo cuando hice esto. No lo hago antes. No me pongo a remediar el sitio a lo pavo en cuanto me dicen, che, acá hay mercurio, y a lo mejor hay nada de mercurio, ¿me entienden? Con un pequeño trabajo se puede arreglar. No me voy a poner en la fase 4 sin haber pasado por todas estas antes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hora es? ¿Podemos parar un poquito porque tengo la garganta seca? ¿Paramos 15 minutos? Dale. Ok.
Estos son y 31 menos cuarto, seguimos, ¿sí? Dale. Perfecto.